A continuación, la seguridad social y tus derechos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos. Amigos, bienvenidos a un programa más de la Seguridad Social y tus Derechos. Es un programa a cargo de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Hoy vamos a hablar un tema muy importante y de actualidad, que es la remisión de las obligaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tenemos como invitado especial, muy conocedor, a Agustín Puyaguari. Él es ingeniero, tiene una maestría en Seguridad Social y Legislación Laboral y asimismo fue jefe nacional de afiliación y cobertura en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde trabajó por más de 30 años. Bienvenido, Agustín, al programa. Muchas gracias, Carmita. Un cordial saludo y gracias por la invitación. En realidad este es un tema muy importante que nos interesa a todos los ciudadanos del país porque son nuestros derechos, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Así es, un tema muy importante, de mucha actualidad. Comencemos para que los televidentes puedan conocer el tema. Vamos a comenzar hablando sobre el tema de la mora patronal y de la responsabilidad patronal, que es una obligación y una sanción que se impone por parte del IES a los empleadores y que causa en algunas ocasiones mucho malestar. Vamos a explicar el tema de la mora. ¿En qué consistiría la mora patronal? La mora patronal, de acuerdo a la Ley de Seguridad Social, pues es el incumplimiento por parte del empleador en el pago de sus obligaciones patronales dentro de los 15 días que es el plazo máximo que da la ley. Es decir, si paga estas obligaciones el día 16 ya estaría en mora patronal del empleador. Esta es la famosa mora patronal. Ahora, ¿tenemos alguna idea de cómo están las cifras de mora patronal en el IES? ¿Tiene usted algún dato, alguna información? Bueno, la mora patronal siempre ha sido un tema muy delicado por parte del IES y la verdad que en ningún momento se ha podido establecer cuál es la mora real por diferentes motivos. Uno de ellos, por ejemplo, es por los diferentes sistemas informáticos que se han utilizado, por la diferente tramitología que se utilizaba en el IES. Gran parte, por lo menos hasta el año 2003, todo era manual. Recién en el 2003 se empieza a automatizar, entonces esto ha hecho que debido al gran volumen... ¿En qué año empezó a automatizarse? ¿Recién en qué año? Recién se automatizó, se puso en producción el lanzamiento de la nueva plataforma informática que se la conoce en la actualidad de Historia Laboral en mayo del 2003. El famoso programa de Historia Laboral, ¿no? Así es. Antes del IES tenía simplemente el host, el sistema host para todo lo que era información, ¿es así? El host, pero era nada más que para calcular algunas prestaciones, porque los trámites en sí eran todos manuales. Por ejemplo, si un empleador requería pagar las aportaciones de sus trabajadores, simplemente tenía que elaborar a máquina de escribir las planillas y eso era objeto de que se cometan muchos errores. Claro, a veces sí. En el número de cédula, en los nombres y apellidos de los afiliados, a veces no tenían la información completa y constaban con un nombre y un apellido, o muchas veces parecía un poco broma, pero se ponía el apodo de la persona en vez del nombre. Entonces eso originaba un sinnúmero de inconsistencias y dificultades para que el IES pueda otorgar adecuadamente las prestaciones a las que las personas tendrían derecho. Una institución tan grande obviamente necesita una automatización y la tecnología de punta más potente para poder manejar toda la cantidad de datos que maneja el IES, ¿no? Por la cantidad de afiliados y la cantidad de prestaciones también.
Desde luego, así es. Tiene que ser una herramienta mucho más potente la que tienes en la actualidad. En el transcurso del tiempo, pues se ha probado varias metodologías. Por ejemplo, en 1994 se elaboró el primer programa para el cálculo de intereses y multas. Se lo puso en vigencia y luego a partir del año 95 más o menos se hizo el primer programa que se llamaba Micros, para elaboración de planillas, elaboración de glosas y para el cálculo de intereses y multas. Como esto dio unos buenos resultados, lógicamente la institución ya pensó en algo más potente, más adecuado, más acorde a la actualidad, que es el que se denomina el sistema de historia laboral en la actualidad. Muy bien, claro que sí. Entonces, claro, el empleador cuando no paga hasta el día 15 del mes, que así determina la ley, entonces empieza a incurrir en mora. Ahora, si es que se iguala enseguida, pues solamente hay el recargo de los intereses, pero si es que la mora ya se va acumulando, ¿qué opciones tiene el empleador? ¿Qué opciones le da el IES para poder, si es que ya la mora se acumula y vienen a ser cantidades muy grandes? Bueno, yo diría que más que las opciones que pueda tener el empleador sería de un poco ponerse en los zapatos del empleador. ¿Quién es el empleador? Es la persona que de una u otra forma está arriesgando sus capitales, está arriesgando su estabilidad financiera para crear fuentes de trabajo. Pero sin embargo, pues a mi criterio muy personal, no se estaría compadeciendo la legislación con la realidad de las personas. Digo esto porque si analizamos, por ejemplo, el artículo 89 de la Ley de Seguridad Social que está vigente en la actualidad, ¿qué es lo que dice? Que cuando el empleador no ha cumplido sus obligaciones dentro de los 15 días, será objeto del máximo interés vigente en el mercado, incrementado en 4 puntos. Es decir, que ya le sancionamos con el interés y aparte de eso le cobramos una multa de 4%. Y sin embargo de eso, pues existe el reglamento de responsabilidad patronal, que es una sanción adicional, es decir, por un lado intereses, por otro lado multas, por otro lado responsabilidad patronal. Así es, ese es el siguiente punto que queremos topar. Antes de topar la responsabilidad patronal, yo me quería ir un poquito al concepto del convenio de purga de mora y al convenio administrativo, que no sé si lo podemos revisar brevemente. Porque el IES da la opción de que si es que la multa, digamos, si es que la mora se ha acumulado justamente por estos intereses y por estos 4 puntos adicionales que recargan, le da la oportunidad al empleador de firmar un convenio administrativo cuando es un tema de corto plazo, digamos a 3 meses. Pero le da también el tema de la posibilidad de firmar un convenio de purga de mora. ¿Nos podría explicar en qué consiste el convenio de purga de mora? Desde luego, sí. El convenio un pago parcial que se llama de obligaciones o un convenio sin ninguna garantía se da generalmente para las obligaciones de menor cuantía. Y esas simplemente se hace una solicitud, le exigen un pago inicial de la deuda, que es un 25%, y la diferencia le difieren hasta 12 meses. El convenio de purga de mora patronal ya es algo más complejo, ya requiere de garantías, garantías hipotecarias o garantías bancarias. Eso ya son suscritos a una cantidad de plazo mucho mayor, porque ya goza de garantías efectivas. Exacto, pólizas de seguro, etc. Así es. Muy bien, claro que sí. Entonces ahora sí, topemos el tema de el concepto de responsabilidad patronal, que es una sanción adicional, como usted bien lo menciona. Desde mi punto de vista personal y profesional he tenido muchos casos de responsabilidad patronal de empleadores que cumpliendo su labor y sus obligaciones, por una u otra circunstancia tal vez han caído en mora y luego les cae adicionalmente luego de mucho tiempo, porque además de ese es uno de los temas del IES que se demora en determinar esta responsabilidad patronal, y les cae la sanción de responsabilidad patronal que realmente triplica el monto de la prestación. Entonces, ¿qué es la responsabilidad patronal? Bueno, si revisamos la Ley de Seguridad Social, no existe un concepto exacto de qué es la responsabilidad patronal. Simplemente en el artículo 94 manifiesta que el empleador, que si por culpa del empleador el afiliado no puede hacer uso de las prestaciones o si éstas se vienen disminuidas, dice será responsable de la responsabilidad patronal por incumplimiento de esas obligaciones.
Cuando revisamos la reglamentación interna encontramos varias resoluciones que han regulado. Por ejemplo, cuando había el Consejo Superior teníamos la resolución 851 que regulaba la responsabilidad patronal. Era un poco, digamos, que se apegaba un poquito más a la realidad, porque la 851 hablaba de que en caso de que una persona hubiese dejado de pagar sus aportaciones oportunamente hasta por 2 años, era objeto recién de responsabilidad patronal. O sea, le daban 2 años. Hasta 2 años, pero esa resolución que estuvo vigente hasta antes de la nueva Ley de Seguridad Social. Se expide la nueva Ley de Seguridad Social y se expide la resolución CI 010. Esta ya era muy drástica porque hablaba... CD10, ¿no? La CD10. CI 010. Ah, CI, de Comisión Interventora. Sí. CI 010. Esta resolución, ¿qué es lo que establecía? De que para el caso de atención médica o de prestaciones de salud, en caso de que el empleador hubiese pagado extemporáneamente o se encontrara en mora en sus obligaciones, se le cobraba el 100% de la prestación más el 100% de recargo. Es una locura. Entonces sí era totalmente exagerado. Posteriormente de eso se revisa la normativa y se expide la resolución CD 148 y se baja. Se armoniza un poco esta realidad y se sigue cobrando el 100% de la prestación más un 20% de recargo, que aún así sigue siendo muy caro. Sobre todo porque adicionalmente ya ha sido sujeto de sanción por la mora, como usted decía hace un momento. O sea, ya le cobraron intereses, ya le cobraron el recargo del 4%, adicionalmente le están cobrando el 100% de la prestación, más el recargo del 20% en el caso de la CD 148. Así es. Entonces, realmente son unas cifras que resultan totalmente exageradas para el empleador, que por una u otra circunstancia se atrasó, porque no es que dejó de pagar, sino que se atrasó. Y es una sanción realmente drástica, ¿no? Claro, son unos reglamentos, digamos, bastante complejos porque se trata de acuerdo a cada tipo de situación en la que se vio envuelto el empleador. Entonces, como le decía, la 148 establece ya, bueno, un 20%. La 298 ya le baja 100% a la prestación, más un 10% de recargo. Luego, posteriormente a eso se expide la 517, que es la que está vigente en la actualidad, pero yo pienso que esa es más drástica todavía, porque ahí habla de días. Tiene una tabla, habla de días, de la cantidad de días en que está en mora, y es más grave a medida que hay un retraso mayor, ¿no? Sí, por ejemplo, de 1 a 10 días le establece el 25% de la prestación más el 25% del salario general unificado, que es muy fuerte todavía. Luego pues continúa la escala de 11 a 20 días el 50%, y de 21 a 30 días el 100%, y de más de 31 días igual 100% más el salario básico unificado. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Pues realmente se viene a agravar la situación del empleador, porque muchas de las veces no es culpa del empleador propiamente no haber pagado sus aportaciones. A veces las circunstancias o las dificultades financieras le impiden cumplir adecuadamente. Frecuentemente, pues yo cuando estaba en el IES hasta el 2015, hasta abril del 2015 que yo renuncié, se hacían muestreos en todas las provincias para determinar por qué las personas caían en mora patronal. Entonces había ¿Cuáles fueron los muchos resultados casos de ese estudio? Muy interesante. Se hacía, era para efectos de planificación, pese a que yo no tenía que ver nada con recaudación porque yo era jefe de afiliación y cobertura. Sin embargo, pues son dos temas que están de la mano, directamente. ¿no? Claro, totalmente. Entonces nosotros íbamos directamente con los usuarios, con los empleadores. A veces les invitábamos a reuniones masivas donde iban 300, 500, 1000 personas en auditorios bastante grandes, y conversábamos con ellos. Luego de darles una charla de lo que es la seguridad social, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos como empleadores y cuáles sus obligaciones y derechos con respecto a sus trabajadores, se conversaba con ellos y se les invitaba a que nos conversen por qué cayeron en mora. Entonces era sorprendente los resultados. El 40% decía porque yo no conocía que estaba en mora.
Muchas de las veces, ¿por qué no conocían? Porque tenían un trabajador, pues que, y a veces ocurre esto, ¿no? Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que a veces cometemos errores de buena fe. Venía el trabajador y dice, vea, no sea malito, no me afilie al seguro, porque me van a quitar esto o lo otro, o mi ex conviviente me va a seguir un juicio de alimentos porque tengo un hijo, etcétera. Es decir, los motivos habían, y el empleador accedía. Terminaba su relación de trabajo esa persona y lo primero que hacía luego de terminar era denunciar a esa persona. Y lógicamente él no se enteraba de que estaba en mora. Entonces, mire, entonces en 40%, que es un porcentaje muy elevado, decía no conocía. Entonces nosotros les preguntábamos, ¿y qué nos sugiere ustedes para nosotros un poco acercarnos más a ustedes y conversar sobre las situaciones y ofrecerles las facilidades de pago para las obligaciones? Y él nos decía que nos llamen, que nos comuniquen. Entonces ahí lo que nosotros creamos en esa oportunidad, un sistema que se llamaba Sistema de Recaudación Extrajudicial, que no sé si lo estarán ejecutando hasta la actualidad. ¿Qué significaba eso? Antes de establecer una obligación, se le llamaba al empleador y se le decía, mire, nosotros tenemos una obligación por tanta cantidad, le invitamos que venga y formalice su pago. Claro, eso sería... Es decir, avisarle antes de hacer una cosa. Es una notificación al empleador oportuna para que tenga la posibilidad de igualarse o de hacer el pago, ¿no es cierto? Eso me parece una gestión muy proactiva de parte del IES, pero la verdad es que yo no la he visto. Últimamente, en los últimos años no la he visto. Bueno, le comento, pues antes del 2008, pues la cobertura era muy baja. A partir del 2009, nosotros creamos un sistema que se llamaba de control y asesoría en seguridad social. ¿Qué significaba esto? Ya olvidarnos de la vieja escuela de que el empleador le caía de sorpresa y encontraba trabajadores y le emitía una glosa, no importa si tiene o no tiene dinero, o no importa cuál haya sido la situación por la que no ha pagado. Se le emitía, lógicamente, en menos de 30 días ya se estaba con el juicio de coactiva. Y venían los abogados, le embargaban o cualquier situación. Entonces, para evitar esto, nosotros coordinamos, no solamente el IES, sino nos coordinamos con varias dependencias. Por ejemplo, el sistema de rentas internas que había implementado recientemente a esa fecha el sistema de fedatarios. Y conversamos con el creador de esa modalidad de recaudación, que era un ingeniero Wilson Salas. Conversamos, a ver, cuéntenos cómo les fue a ustedes y cómo es lo que han pensado hacer esto. Entonces dicen, mire, la mejor herramienta para nosotros recaudar es conversar con las personas. Claro. Entonces eso es lo que nos ha dado resultados. Entonces ahí es lo que nosotros implementamos esto. Y mire que dio tan buenos resultados que prácticamente se duplicó el número de afiliados. Pero nosotros antes de eso teníamos un proceso de control y asesoría en 3 fases. La fase informativa, la fase ejecutiva y la fase propiamente ya judicial. Entonces, primero ese acercamiento ha sido muy positivo, ¿no? Muy positivo para ayudar a los empleadores a que cumplan sus obligaciones y ayudar a los afiliados a que tengan los aportes cumplidos, digamos. Extremadamente positivo. Nosotros nos reuníamos con todos. Por sectores, porque nunca les mezclábamos en un solo lugar a diferentes ramas de trabajo, porque es muy diferente el problema para cada uno de ellos. Claro. Por ejemplo, cuando nosotros queríamos hablar de fomento de la cultura previsional, que era un proyecto igualmente que quedó en camino, no sé qué pasaría con eso. Cultura previsional es lo que nos hace falta acá en el país. Es tan importante eso de la cultura previsional, que inclusive en alguna ocasión a algún diputado se le ocurrió hacer un proyecto de ley de cultura previsional y lo presentó a la asamblea, pero no se dio trámite. Y eso es tan importante, claro, y eso es lo que ha dado resultados en otros países. Por ejemplo, Uruguay. Vamos a Uruguay. Los niños, desde cuando empiezan su educación escolar, ya se les empieza a enseñar, o sea, qué es la seguridad social, cómo debe cumplir sus obligaciones. Es decir, si nosotros no enseñamos a nuestros pequeños, pues ya cuando crecen es bien difícil. Claro, no van a tener el concepto, ¿no? Ahora vamos al punto también muy importante que queremos tratar, es justamente el tema de la remisión. Que está planteado ya está aprobado por la Asamblea Nacional.
No es la primera vez que esto ocurre, Agustín, y es la reducción de intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales en mora con el IES. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de la remisión? ¿Es positivo? Hay estas dos opiniones divididas. Algunos sectores dicen que por qué les van a perdonar a los empleadores. Otros sectores dicen que es muy positivo porque es un ganar-ganar tanto para el empleador como para el afiliado, porque se logra recaudación. ¿Cuál es su opinión profesional respecto a este tema? Es un tema extremadamente positivo. Durante los 37 años que tuve la suerte de estar en el IES, he sido testigo de por lo menos unas 3 o 4 remisión de intereses. Yo me acuerdo, por el año 86 se hizo una remisión de intereses y tuvo tan impacto que prácticamente en esa época el IES casi duplicó el número de afiliados. Y posterior a eso, esa fue la mejor ley que se emitió y mejor procedimiento. Lógicamente ahí, como todo era manual, o sea, los empleadores tenían que hacer a máquinas de escribir sus planillas. Era un problema bastante complejo para todos, porque la institución no tenía la capacidad de respuesta necesaria para dar atención a todos. Entonces nosotros implementamos un sistema para que todo el mundo pueda acceder. Se empezó a codificar todos los pagos que se hacían bajo el sistema para revisarlos posteriormente, porque siempre va a haber la posibilidad de que alguien quiera cometer algún acto irregular ahí, ¿no? Claro. Entonces, para evitar eso se codificó y se puso planillas pendientes de verificación. Pero ahora está ya todo automatizado, ahora ya el IES tiene un sistema mucho más moderno. Mucho más fácil. Y no va a generar ningún problema. Claro. ¿En qué consiste, perdón Agustín, el tema del texto de la ley, ¿no es cierto? Dice: las disposiciones que se establecen en este capítulo origen para la reducción de intereses, multas y recargos causados en obligaciones de aportes de mora generados o en firme hasta el 2 de abril del 2018 de conformidad con los parámetros de la ley. Se incluyen las obligaciones en glosa, títulos de crédito, acuerdos de pagos parciales o convenios de purga de mora, asimismo hasta el 2 de abril. Y aquí abre la posibilidad también, dice, podrá ser objeto de reducción los intereses por obligaciones pendientes originados por responsabilidad patronal hasta el 2 de abril. ¿Esto es un tema nuevo? El tema de abrir la posibilidad de que se pueda condonar los intereses por responsabilidad patronal. Bueno, siempre se ha hecho ese tema, porque la responsabilidad patronal yo pienso que nació con la institución. Pero se ha hecho remisión de intereses de responsabilidad también. Desde luego que sí. Ah, ok, ya. Entonces sí, me parece, yo no le había visto esto antes y entonces me parece positivo, porque sobre todo sabiendo que es tan drástica la responsabilidad patronal a los empleadores, sí me parecía justo que se pueda hacer un análisis de este tema también. Así es, se incluía lo que es aportes personales, patronales, fondos de reserva y responsabilidad patronal. Siempre se ha incluido en eso. Ya. ¿Y cómo le ve usted al texto aprobado por la Asamblea? Yo pienso que se desaprovechó una gran oportunidad para dar solución a varios problemas que tiene la institución. ¿Por qué dice que se desaprovechó? Porque en este momento, ¿qué es lo que le interesa al IES? ¿O qué es lo que nos interesa a todos los ecuatorianos? Estar asegurados por la institución. Y cuando yo digo en el texto de la ley, en el artículo 12, que solamente podrán acogerse las obligaciones en firme o que estén en estado de planilla, estoy quitando la posibilidad para que aquellos empleadores que hasta el momento, por cualquier circunstancia, no pudieron inscribir a sus trabajadores, ellos ya no pueden acogerse, pese a estar en mora. Entonces fue una oportunidad de oro que se perdió ahí, porque no va a permitir incrementar afiliados al Seguro Social y tampoco va a permitir recaudar sus obligaciones. Lo que usted decía, Carmita, hace un momento, pues el sistema ganar-ganar, gana todo el mundo. Gana la institución, ganan los empleadores y los más beneficiados son los afiliados. Porque hay cuántos afiliados que por falta de pago de 1, 2 años o a veces un mes de aportaciones no pueden acceder a sus prestaciones, claro, no pueden hacer las porque su empleador se ve impedido de pagar esos valores. Entonces todo el mundo sale ganando, porque ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Tener a nuestros clientes que son los afiliados y cobrar sus aportes mensualmente, y poder financiar todas las prestaciones. El decir de que hay un perjuicio, no, yo no lo veo. O sea, más perjudicial para el IES no tener ese dinero de las aportaciones que decirle, bueno, le
no le cobro los intereses y las multas. Pero sin embargo todavía está latente la posibilidad de que en cualquier momento se genere una responsabilidad patronal, es decir, no es una exoneración. Entonces no hay pérdida por parte del IES. Ya, muy bien. En el sentido económico. Muy bien. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y nos quedaron tantas cosas sobre la mesa que queríamos profundizar. Tal vez lo podamos hacer en una siguiente ocasión, ya cuando el proyecto esté sancionado por el presidente. Tal vez el presidente pueda, tal vez introducir lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Este como que desaprovechamiento de la oportunidad de que no solamente la deuda en firme se tenga oportunidad de remisión, sino también los trabajadores que no están afiliados. O sea, darle la oportunidad al empleador a que se iguale. Eso sí ha ocurrido en otras ocasiones, yo recuerdo. Así es, sí. Así que bueno, entonces vamos a estar pendientes. Le agradezco muchísimo, Agustín, por haber venido a la entrevista y a ustedes, amigos, por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos.